Bueno, ¿están todos? Yo creería que sí, por aquí está. No escucho nada, vamos a ver por qué. Sí, porque hay algunos que están en examen, entonces no se podían conectar, así que somos todos. En esta borda, sí, esto es. No, esta es la presentación. ¿Acá? No, eso no me aparece. Esperen un segundo, ¿eh? No. Pero no aparece el botón de audio. Por acá abajo me parece que realmente está acá. Pero esto no es. No. No, será un... El tema es que... Y acá no hay nada. Porque yo, igual estos días no he escuchado esto. Por acá. Sí. No es. No, aquí te pongo. No, aparece que está todo bien. A ver, ahora un poco más porque tampoco. No. ¿Cómo está ahí? Ahí creo que sí. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, Sí, Se escucha perfecto. Ya está, era un problema con el audio de ustedes. Bueno, ¿estamos todos? Sí, una consulta, doctora. Sí. ¿Podría aumentar un poquito el zoom de la diapositiva? Porque Sí, soy obvio. medio chicata. No, Gracias. es que la idea es poder hacerlo con presentación, pero no me deja la computadora. Ustedes no le aparece, Ahí me está aparece bien. pero ustedes no. Así que la damos así. Dale, ¿Está gracias. bien? Sí, sí. Perfecto. Bueno, ¿arrancamos? Bueno, mi nombre es Mariana Ursino, soy residente del Servicio de Nefrología. La clase que les voy a dar hoy es de infecciones urinarias. ¿Sí? Bueno, primero lo que tenemos que empezar a hacer es saber definir lo que es una infección urinaria. La infección urinaria es la proliferación de cualquier microorganismo en lo que es el tracto urinario, ¿sí? Recuerden que el tracto urinario está compuesto por la uretra, lo que es la vejiga, los uréteres y el riñón. En cualquier lugar donde se desarrolle un microorganismo en estos puntos va a dar una infección urinaria. Obviamente que dependiendo del sitio va a ser más o menos grave, ¿sí? Lo que tienen que saber también es que la uretra distal es el sitio que no es estéril, ¿sí? El resto de los sitios son estériles. Bien, después. Lo que es la epidemiología, la infección urinaria generalmente es una infección de consulta ambulatoria. Van a ver cuando hagan consultorio, es muy común que los pacientes consulten por síntomas urinarios. Lo que es intrahospitalario generalmente representa el 40% de las infecciones y generalmente está asociado con pacientes que están sondados. ¿Sí? En la hospitalización se usa mucho el sondaje vesical y es una causa frecuente de la infección urinaria. En las mujeres entre los 20 y 40 años van a presentar, por lo menos en un 40%, alguna vez tuvieron un episodio de infección urinaria. ¿Sí? Y generalmente en el 95% se dan por un solo microorganismo. Más frecuente, obviamente, en sexo femenino. Ahora vamos a ver cuál es la causa. ¿Por qué en las mujeres es más frecuente? Primero porque tiene la uretra más corta, después porque está más cercano a lo que es el orificio anal, el embarazo predispone a que tengan infecciones urinarias, lo que es el canal cervical, la inmunoglobulina A, que es la inmunoglobulina que está en las mucosas, está disminuida. Generalmente
presentamos más retención urinaria, siempre esperamos para ir al baño, bueno, las retenciones urinarias predisponen a que haya infección urinaria, y también lo que son las relaciones sexuales por el tema de los traumatismos y por el uso de cualquier tipo de gel que alteren el pH cervical. Bueno, para hablar lo que es la patogénesis, vamos a hablar de 3 puntos especiales que se tienen que haber combinado para que se realice la infección. Uno es la vía de entrada, otros son el tipo de patógeno que va a invadir, y el tercer punto es qué factores tiene el huésped para permitir esta invasión. Bien, la vía de infección vamos a tener 3, pero la principal va a ser la vía ascendente o canalicular, que es la más frecuente, se da en un 96% de los casos. Después, en un 3% nada más tenemos la hemático descendente, se puede dar cuando hay bacteremia, generalmente por un aureus, una salmonela, después o una cándida también, la pseudomonas medio rara, y por última, pero infrecuente, la linfática. Bien, cuando hablamos de las vías de infección, como dijimos, la ascendente es la principal, el 96%, y acuérdense que el reservorio principal de las bacterias es el colon. Entonces, en las mujeres es más frecuente por este tracto corto que tenemos, ¿sí? Entonces, dependiendo en el momento que agarra la infección, es el sitio que va a estar invadiendo. Nos puede dar cistitis o pielonefritis. Bien. En la mujer, el lugar de reservorio va a ser la vagina. ¿Qué tenemos nosotros para combatir esto? Bueno, a nivel del tracto femenino, lo que tenemos es estrógenos y lactobacilos que lo que hacen es alterar el pH, y con ese pH no permite el desarrollo de los patógenos, ¿sí? El pH principalmente es ácido. Ahora, si hay algo, por alguna causa, se alteran tanto el estrógeno como los lactobacilos, este pH va a cambiar y va a permitir el ingreso del germen, ¿sí? Y como dijimos antes, cualquier tipo a nivel de la mucosa va a generar que se puedan alojar. Bien, después en lo que es en el hombre, el reservorio es la próstata. Obviamente a mayor edad, cuando la próstata aumenta de tamaño, eso hace que el canal sea más estrecho y permita el ingreso del germen. La próstata lo que tiene es que desarrolla el factor antimicrobiano prostático, y esto actúa como bactericida, ¿sí? Después, lo que son las vesículas seminales secretan espermina y espermidina, que también ayudan a barrer con los microorganismos, ¿sí? Pero cuando algo esto se altera, lo mismo, permite el ascenso de la bacteria. Bien. Después, por otro lado, lo que tenemos, esto ya hablamos de las vías que eran, ahora vamos a hablar de lo que es el patógeno. Bien, el microorganismo más frecuente, obviamente que es la Escherichia coli, porque hablamos que el reservorio está a nivel del colon, ¿sí? Vamos a tener que tomar en cuenta algunas cosas de la bacteria, ¿sí? Una es el tipo de virulencia que tenga el germen, la cantidad de germen que va a poder ingresar para dar la infección urinaria, y otros son los mecanismos de resistencia que tengan contra el fármaco que le vamos a dar, ¿sí? Entonces, si hablamos principalmente de la Escherichia coli, vamos a empezar principalmente por el ataque. Una vez que atacó, va a poder invadir. Esto lo hace a través de las adhesinas, que si se acuerdan, tiene las fimbrias, que son de 3 tipos, la P, la 1 y la S, y después va a hacer lo que es la colonización, ¿sí? Cuando se va a empezar a adherir a las células a través de la hemolicina, del antígeno O y del K, que es lo que va a actuar atrás en el músculo liso, y después el factor citotóxico necrotizante. Todo esto lo que me va a llevar es a la lisis celular y permitir el ingreso de la bacteria. Una vez que ya se alojó, lo que va a hacer es replicarse, ¿sí? Una vez que se replica, va a ir extendiéndose, produciendo más apoptosis, ¿sí? Una vez que está la adherencia y está ubicada, lo que va a hacer es que los macrófagos no la puedan encontrar, y va a permitir que se siga desarrollando. Bien. Ahora, en cuanto al huésped, hay algunos pacientes que van a tener mayor predisposición a infecciones urinarias, ¿sí?
Por ejemplo, que tengan una vejiga neurogénica, que tengan reflujo, que tengan algún tipo de anomalía anatómica, que tengan aumento de lo que es el residuo miccional, antecedentes de litiasis, por alguna causa obstrucción del flujo urinario, que estén instrumentados con algún catéter, ¿sí? Higiene insuficiente, aquellos pacientes que por alguna causa están inmunosuprimidos, bueno, en nuestro caso en nefrología los trasplantados renal, y principalmente también los pacientes con diabetes. Todos estos generalmente tienen mayor predisposición a infecciones urinarias. Bien. Ahora, antes de empezar a hablar, tenemos que tener algunos conceptos bien claros, ¿sí? Lo que es bacteriuria es la presencia solamente del microorganismo en la orina. O sea, el paciente no tiene síntomas. Le hacemos un holocultivo y crece un germen, pero sin síntomas decimos que es una bacteriuria. Después lo que es bacteriuria sintomática, generalmente en las mujeres tenemos que tener una unidad formadora de colonia de 10 a la 5 y en los hombres es menor, ¿sí? Es de 10 a la 3. En los hombres con tener una sola muestra, hablamos de infección, en las mujeres generalmente dicen que es de 2 muestras, ¿sí? Y como dice acá, se da principalmente cuando la edad de los dos, tanto de hombres y de mujeres, avanza, ¿sí? O el embarazo también, o si se llega a hacer algún procedimiento urológico, porque es ahí donde se toma una muestra de orina, puede ser que crezca algún germen. Después, lo que es piguria es la presencia de piocitos en orina, ¿sí? Leucocituria de leucocitos, hematuria de hematides. Y después lo que es contaminación es importante, esto es cuando crece uno o dos gérmenes, más de un germen en la muestra, y esto lo que uno tiene que tener en cuenta es si hay alguna fístula entre el colon y la vejiga, o en algún paciente que está estomizado o sondado crónico. Ahí puede haber que haya varios gérmenes que crezcan, ¿sí? Bueno, la Ay, sintomatología... perdón, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, Es algo que no me quedó claro. Sí, Cuando hablábamos de bacteriuria, sí. o sea, era microorganismos en la orina, ¿y esa cantidad de unidades formadoras de colonias también es asintomático o es lo que lo hace sintomático? La bacteriuria es que vos tenés gérmenes en orina. Vos tomás una muestra y empieza a crecer una cantidad de colonias, que puede ser significativa o no. Ahora, cuando es bacteriuria sintomática, es, por ejemplo, nosotros cuando vamos a hacer una biopsia renal, siempre tomamos una muestra de urocultivo. Por ahí el paciente no tiene síntomas, pero si a vos en esa muestra te está creciendo te están creciendo gérmenes que son representativos, 10 a las 5 en las mujeres o 10 a las 3 en los varones, lo tenés que tratar. ¿Por qué? Porque las haces un procedimiento. Y las embarazadas también, ¿sí? Las tenés que tratar. En la población general no las tratás. Nada, lo tienes, lo sabés que lo tienes, por si en algún momento más adelante tienes síntomas, sabés que tuviste rescate de ese germen en algún momento, pero no lo tratás. ¿Sí? Solamente en casos especiales. En caso de que presente algún síntoma como algún tipo de dolor bueno, la micción o lo que sea, ahí sí. Por eso, si le está creciendo y no tiene síntomas, salvo que le vaya a hacer un procedimiento o sea embarazada, la tratás. Si no tiene síntomas, no lo tratás. No la trato. Perfecto. Sí, gracias. No. Bien. Ahora sí, en la sintomatología va a tener dolor suprapúbico, disuria, que es más que nada la micción dolorosa o ardor al orinar, tenesmo, que es que tiene deseo constante de orinar, ¿sí? Incluso después de haber orinado. Después lo que es la urgencia miccional, cuando tiene una necesidad imperiosa de ir al baño, no aguanta, ¿sí? Después lo que es incontinencia urinaria, bueno, la micción involuntaria, ¿no? No puede retener la orina, eso también son sintomatologías. Y después la polaquiuria, que es aumento de la frecuencia miccional, ¿sí? A pesar de tener un volumen escaso de diuresis. Bien. Ahora, la clasificación va a ser, según el agente etiológico, la localización, la complejidad y la recurrencia. Cuando hablamos del agente etiológico, ¿qué agente se le ocurre que es el principal que va a dar la sintomatología? ¿El coli? Sí, y después, las bacterias primero y después, ¿quién sería el segundo? Por hongos, ¿no sería? Cándida. Hongos serían los segundos,
No obviamente en la población general, sino en algunos pacientes característicos, especialmente los hospitalizados por ahí inmunosuprimidos. Bien. Entonces, como dijeron, las bacterias se llevan todos los números, están en primer lugar, después los hongos y los virus es muy raro. Bien, entonces, agentes etiológicos, Escherichia coli el principal, en los dos, tanto en extrahospitalarios como intrahospitalarios, ¿sí? En los extrahospitalarios del 65 al 80%, después le sigue la Klebsiella en un 5 al 10 y Proteus en un 5% nada más. Y en intrahospitalario, si bien el coli baja el porcentaje, igual lleva el 50%, y después tenemos Pseudomonas, Serratia, enterobacterias y Candida. Esto, como les dije antes, todo dependiendo del grado de invasión que tenga el paciente estando internado. Después, lo que es la localización, puede ser en el tracto urinario bajo o en el alto. En el bajo hablamos de lo que es la cistitis y la uretritis, y de lo que es alto, la pielonefritis, que puede ser tanto aguda como crónica. La cistitis pues, es la infección de la vejiga, es lo más frecuente que se da, ¿sí? Y el síntoma principal es la disuria. Puede tener polatiuria, puede tener tenesmo, todo lo que dijimos antes, puede presentar hematuria también, ¿sí? Y después lo que es la uretritis es la infección de la uretra, generalmente se da por reacciones sexuales, y acá lo que tenemos que descartar es Neisseria y clamidia, ¿sí? Después la pielonefritis, ya hablamos de que el germen invadió y llegó hasta el riñón, así que es la infección tanto del riñón y de la pelvis renal, puede ser aguda o puede ser crónica, ¿sí? Y esto es lo que tienen que ver principalmente aquellos pacientes que pueden llegar a requerir internación y pueden terminar con un shock séptico por una pielonefritis, ¿sí? Y en estos pacientes generalmente ya uno le busca algún tipo de imagen, ecografía o tomografía. Y también van a venir con fiebre por lo general. Bueno, acá viene el tema de la clínica, va a tener punio-percusión positiva en el riñón donde esté afectado, va a tener fiebre, puede tener escalofríos, náuseas, vómitos, y puede o no estar acompañado de síntomas bajos. Bien, después, según su complejidad, tenemos las que son no complicadas, perdón, y las que son complicadas. Las no complicadas, mujeres generalmente jóvenes, son principalmente, que no tengan ninguna alteración anatómica en lo que es el tracto urinario, que los gérmenes sean los habituales, que vimos antes, y que tengan buena respuesta al tratamiento antibiótico. En cambio, las complicadas, estamos hablando de lo que es sexo masculino, alteración en lo que es el aparato urinario, que hayan nacido con alguna malformación, que tengan alguna obstrucción, ya sea tumor, que tengan litiasis, hiperplasia prostática, los embarazos, los pediátricos, los diabéticos, que haya tenido recientemente uso de algún antibiótico por otra causa, o que esté instrumentada el tracto urinario, ya sea con un catéter, ya sea con una sonda, ¿sí? Con una nefrostomía, con cualquier tipo de elemento. Entonces, ¿por qué tengo que diferenciar estos grupos poblacionales? Más que nada para ver qué tratamiento le doy y cuánto tiempo se lo voy a dar, y a su vez para ver qué imagen le voy a pedir, como les dije antes. Dependiendo de lo que yo sospeche es la imagen que le pido. Generalmente lo que se le pide es ecografía, ¿sí? Si estoy pensando en un lito, le puedo pedir una radiografía. Y si vemos que las cosas se van complicando, ya podemos pedir una urotomografía o una resonancia, ¿sí? Pero siempre piensen que en una guardia, en un consultorio, lo primero que uno pide es una ecografía. Ya cuando el paciente vemos que no mejora, vamos con otro tipo de imagen. Y después lo que es la recurrencia. Bien, entonces, para hablar de recurrencia vamos a hablar de dos definiciones, lo que es recaída y lo que es reinfección. Esto generalmente causa alguna confusión. Entonces, para hablar de recurrencia hablamos de que el paciente haya tenido 2 episodios de infección urinaria en los últimos 6 meses o 3 episodios en un año. Bien,
Entonces puede ser una recaída, que vamos a tener una infección urinaria por el mismo germen, ¿sí? Y una reinfección, hablamos de un germen que es diferente, ¿sí? Y vamos a tener en cuenta en este caso que el tiempo del antibiótico haya sido mayor a 2 semanas. O sea, aparece el germen luego de 2 semanas de tratamiento del anterior. Entonces, lo primero que tengo que hacer es corregir los factores de riesgo en estos casos, ¿sí? Y lo segundo es ver el tema de la profilaxis antibiótica. Con estos pacientes generalmente se tratan hasta 6 meses con algún tipo de profilaxis. Bien. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, la parte clínica ya la hablamos. Es el paciente que viene al consultorio y empieza a contarle los síntomas. El microbiológico, le tomamos una orina, un urocultivo y vemos que el germen crece, y después lo que es el laboratorio, ¿sí? Ver si está infectado, ver cómo están los glóbulos blancos, si tuvo algún otro tipo de afectación. Entonces, lo que es la recolección de la muestra de orina, siempre acuérdense que en los pacientes que pueden recolectar la orina por sí mismos es chorro medio, siempre descartan la primera, y vamos a tener un crecimiento de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia. Lo que es la sonda vesical, si el paciente está sondado, tiene que ser recambio de la sonda, no sirve tomar la muestra de la bolsa, ya, y menos si tiene días de colocada, o si tiene menos de 48 horas se puede hacer una punción de la sonda vesical. Y en lo que es los niños, es la punción suprapúbica. Después lo que se puede hacer es, la muestra se puede conservar hasta 24 horas entre 4 a 9 grados. Bien. Bueno, a quienes, no todo el mundo uno le va a pedir una muestra de orina, ¿sí? Se las vamos a pedir a aquellos que nos generen duda diagnóstica, en aquellos que ya les dimos un tratamiento antibiótico porque vino con los síntomas claros y vemos que no mejora, a las embarazadas, a las infecciones urinarias recurrentes, a las complicadas y a los hombres, ¿sí? A todos esos es a los que se le pide un urocultivo. Bien, y el tratamiento. Bueno, ¿de qué va a depender el tema, el tipo de tratamiento? Perdón, profe, Sí. una pregunta. Entonces, si vos, digamos, viene, no sé, una mujer de mi edad con la sintomatología, como que haces el tratamiento empírico en base a lo más frecuente y lo que, sin hacerle necesariamente el urocultivo. Eso es lo que dicen las guías, no es lo que se hace. Generalmente si vos vas a ir a la guardia te van a tomar un urocultivo igual. Ah, ok. Pero lo que dicen las guías es eso, que si vienen, como hablamos antes, lo que eran las causas no complicadas, directamente lo tratás. ¿Sí? Perfecto. Pero Buenísimo. generalmente te van a tomar un urocultivo, no te van a mandar con un antibiótico nada más. Ok, ¿Sí? gracias. Nada. Después, lo que es como decíamos, el antibiótico va a depender de la sensibilidad o resistencia del uropatógeno. Esto acuérdense que si es un paciente que ya viene con infecciones urinarias, va a tener el antibiograma ya de otro cultivo. Entonces, bueno, más o menos me guío con eso. Después, si el paciente vemos si va a tolerar o no el antibiótico, si va a ser una persona capaz, la mayoría se dan cada 12 horas, a ver si va a cumplir o no con el tratamiento. También ver el tema de los efectos adversos. Uno muchas veces da antibióticos y se olvida de esto y por ahí muchos pacientes terminan internados. Nosotros acá en nefrología vemos mucha insuficiencia renal por ciprofloxacino, porque forma cristales en los túbulos. Entonces uno ve que muchas veces se prescribe ciprofloxacino y bueno, termina pasando esto más en pacientes ancianos, ¿sí? Después lo otro, el costo, la disponibilidad que haya en el país. Y bueno, siempre la da el paciente, obviamente en embarazo, ver si se le puede dar una embarazada ese tipo de antibiótico que yo le quiero dar, y si es alta o baja, no se tratan igual, ¿sí? Sepan que en las altas muchas veces terminan internados. Bien, entonces, lo que es el tratamiento antibiótico. Mujer sin antecedentes, sin nada, que viene a la consulta y tiene una cistitis, el primero y lo que recomienda la Sociedad de Infectología es dar nitrofurantoína, ¿sí?
se da 100 miligramos cada 12 horas. Esto sepan, la de 100 miligramos cada 12 horas es la de duración prolongada, porque hay otra que se da cada 6. Antes se usaba esa, imagínense que un paciente 5 días tomando cada 6 horas un antibiótico, no era muy cómodo. Entonces ahora está esta que tiene una mejor adherencia. Lo otro que se puede dar es cefalexina, 500 miligramos cada 8 horas, también de 5 a 7 días. Y después la fosfomicina, nada, esto se da más que nada en pacientes ancianos, es una sola dosis y nos olvidamos del tema. Si hablamos de pielonefritis, siempre vamos a tener en cuenta si el paciente es ambulatorio o se interna. Si es ambulatorio, le puedo dar ciprofloxacina, que son 500 cada 12 horas. Lo que es pielonefritis son de 7 días a 10, ¿sí? Se prolonga el tiempo. Se le puede dar ceftriaxona, 1 gramo cada 12 horas. Esto sepan que es intramuscular durante 10 días. Y después el otro es cefixime, que sea 400 miligramos día durante 10 días. ¿Sí? Ahora, si está internado, vamos a hacer un poco más invasivos y lo que le vamos a dar es ceftriaxona endovenoso. Generalmente acá dice 1 cada 24 horas, se puede dar cada 12. Y la cefazolina 1 cada 8 horas. Mucho acá cefazolina en los hospitales no se usa, la ceftriaxona sí, es una de las principales que se usa y obviamente, si el paciente está internado, esperamos que crece y dependiendo del urocultivo, redireccionamos el tratamiento. ¿Sí? Y amicacina en casos exclusivos donde ya vemos que el paciente es resistente o viene con antecedentes. Bien, después, lo que es embarazo, acuérdense que en estos pacientes las bacterias sintomáticas se tratan, ¿sí? Entonces, a una embarazada le puedo dar nitrofurantoína, 10 cada 12 horas, se trata un poco más de 4 a 7 días. La cefalexina, habrán escuchado que también es una de las que más se usa, 500 miligramos cada 8 horas, también de 4 a 7 días. Como les dije antes, la fosfomicina es una buena opción, como les dije, se usa más en ancianos, y lo otro que tiene es que estar. Pero bueno, sepan que es una monodosis y nos olvidamos de las infecciones urinarias. Y la otra es el Bactrim, que es la trimetroprima, que la versión fuerte se usa cada 12 horas de 4 a 7 días. Ahora, si hablamos de la embarazada que tiene una cistitis, los mismos 3 primeros que les dije, nitrofurantoína, cefalexina y fosfomicina, y por el mismo tiempo, 4 a 7 días. Y si ahora tenemos la embarazada con pielonefritis, se interna, la mandamos a casa, y lo que le damos es cefazolina, 1 cada 8 horas, durante 10 días, también se tratan durante 10 días, cualquiera que les dé, ceftriaxona, y si es alérgica a alguna, le doy gentamicina, que son 240 días, por 10 días. ¿Esto quedó claro? Sí, sí, hay que Bueno, conocérselo nomás, pero sí. si quieren, les doy tiempo, así lo copian o lo que necesiten. O le sacan una foto con la pantalla. Bien. Después, una vez que hablamos de las mujeres, vamos a hablar de los hombres, ¿sí? Que acuérdense que los hombres es infección urinaria complicada. Entonces, si el hombre viene con cistitis, también vamos a usar la nitrofurantoína. Acuérdense que la nitro va como primera opción. ¿Cuál es la diferencia? Que lo uso por 7 días. Otra opción, como antes, mismo que las embarazadas, cefalexina, 500 miligramos cada 8 horas, o la fosfomicina, que era monodosis. Ahora, si es una pielonefritis por ambulatorio, le doy cipro, 500 cada 12, por 7 días, o ceftia o cefixime. Eso es igual que en las mujeres. Y que esté internado, ceftriaxona o amicacina. La ceftriaxona 1 día durante 10 días y la amica también 1 día durante 10 días. ¿Sí? Bien, ahora siguiendo. Lo que es prostatitis. Es muy común que en hombres ya ancianos se den la prostatitis y lo que pasa es, como les expliqué antes, el microorganismo se aloja en la próstata. Entonces, es muy difícil sacarlo y tengo que buscar qué tipo de antibióticos va a llegar a la próstata. Entonces,
El grupo de antibióticos que llega son los macrólidos, la rifampicina y la trimetoprima. Acuérdense en esos como principales. Después tenemos minociclinas, las fluoroquinolonas y después se puede usar estos son como unos anticuerpos que se usan nada más para prostatitis aguda, pero nada, olvídense, acuérdense de los 3 primeros. Entonces, la SAI lo que recomienda es que si es no complicada, que el paciente tiene síntomas, pero no viene con fiebre persistente, no viene con dolor que no lo tolera, bueno, le podemos dar TMS o fluoroquinolonas, ¿sí? Y generalmente el tratamiento es corto, es como una no complicada. Ahora, si ya vemos que el paciente viene con una larga historia de prostatitis, vemos que tiene gérmenes resistentes, que tiene recaídas, bueno, ahí vamos con la ampicilina, ¿sí? Generalmente ya estos pacientes, obviamente, los vamos a internar y vamos a dar tratamiento endovenoso. Y una vez que mejoren todos los síntomas y quiero hacer una profilaxis, acuérdense que la profilaxis generalmente las hacen los especialistas. ¿Quiénes? O los infectólogos o los urólogos. Entonces, cuando el paciente va, le va a dar profilaxis generalmente con nitrofurantoína, ¿sí? Mismo en las infecciones urinarias, cuando hay recaída de recurrencia, ya la trata directamente el especialista, ¿sí? Y como les dije antes, los tratamientos son muy prolongados, llegan a ser hasta de 6 meses. Bien. Ahora, lo que es cándida, ¿sí? Cuando hay un hongo en la orina, que el hongo generalmente se da por, bueno, en pacientes añosos diabéticos y también porque está instrumentada la vía urinaria. Es muy común que en internación uno vea una cándida en orina, ¿sí? Y con un recuento de 10 a la 3 ya decimos que es una infección urinaria. Si el paciente está asintomático, no refiere síntomas, lo único que se hace es se retira la sonda vesical o se recambia, ¿sí? Ahora, si el paciente es de riesgo, un neutropénico, un diabético, que esté con medicación inmunosupresora, a esos sí o sí los trato, no hay chances de que no, y el tratamiento es con fluconazol. Dependiendo del lugar donde esté y con cuán comprometido está el paciente, lo damos vía oral o, si está internado, se lo damos endovenoso. Bien. ¿Qué es lo importante de que el paciente tenga una cándida en orina? Bueno, tengo que buscar otro lugar. La cándida se asocia mucho en pacientes que están en terapia intensiva, ¿sí? ¿Por qué? Por la sonda, la sonda de alimentación, por las distintas vías. El paciente que está en terapia no se mueve, está cateterizado por todos lados, entonces la cándida aprovecha y es un oportunista para poder invadir. Entonces, siempre que tenga candiduria, o que también otro germen importante es el Staphylococcus aureus, vayamos a buscar si no está en sangre y que haya llegado por sangre en ese caso. Acuérdense que hay un 3% que podría dar vía hematógena. Bien. Bueno, y después, como para ir terminando, lo que habla de las profilaxis, que es lo que les explicaba antes, puede ser continua, que es por 6 meses, ¿sí? Y si vemos que igualmente hay recidiva, son 2 años de tratamiento. Y después si vemos que el paciente tuvo relaciones, no se cuidó, pues se le puede dar una única dosis postcoital, que es con nitrofurantoína, se le da una única dosis, principalmente cuando van a la guardia le van a dar nitro o ciprofloxacina, ¿sí? Pero sepan que hay otros. Bien. Y después, esto que ven acá, porque dice siempre tratar primero la infección aguda y comprobar con un recultivo la negativización del mismo, generalmente no se hace. Salvo que tengamos residuo o recaída, pero ustedes cuando viene un paciente una única vez que tuvo una infección urinaria, nunca le piden un urocultivo control, porque si encima le viene creciendo algo, no lo van a tratar, porque es asintomático. Los únicos que vemos y vamos pidiendo un urocultivo para ver si respondieron al tratamiento es en las recidivas, ¿sí? Eso ténganlo claro, porque muchas veces van a ver que es una infección urinaria simple, van y le piden un urocultivo control, y eso generalmente no se hace. Bien. Pero por otro lado, si bien
infecciones urinarias las vamos a tratar con fármacos, hay medidas que son no farmacológicas, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tomar por lo menos 2 litros de agua por día, evitar las retenciones de orina, principalmente en las mujeres, evitar todo lo que sean cremas espermicidas, que lo que nos van a hacer es cambiar el pH, ¿sí? Lo que son las cremas de estrógenos para las mujeres que tienen menopausia, tampoco es lo mejor. Que haya una micción post-coito, eso ayuda también. Una adecuada higiene, evitar lo que es la constipación, usar ropa de algodón y todo lo que tenga lactobacilos ayuda también a la microbiota del tracto genital, ¿sí? Y bueno, no mucho más. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran preguntar? Sí, perdón, a mí no me quedó muy claro a quién tendría que darle la profilaxis continua. La profilaxis continua se la hacen los pacientes que tengan recaída, ¿sí? Ese paciente, acordate que en 6 meses tuvo 2 infecciones o en un año 3, los vas a tener que tratar, ¿sí? Entonces, eso, como te digo, lo sigue el especialista durante 6 meses, le vas a dar tratamiento. Si te sigue creciendo un germen, seguramente lo extienda a 2 años. ¿En quiénes vas a tener este problema? Y en los pacientes que tengan algún grado de inmunosupresión, por ahí que son añosos, los diabéticos, en esos pacientes por lo general hay recaída. Nosotros con trasplantes renales tenemos muchos pacientes que tienen recaída y están mucho tiempo con tratamiento. Así todo, muchas veces siguen teniendo infecciones urinarias. Muchas gracias. No, por favor. ¿Alguna duda? Yo por ahora no. ¿Ninguna? Bueno, cualquier cosa, obviamente nos avisan, estamos en el grupo. Y si no hay ninguna duda, los dejo descansar, que en 20 minutos tienen otra, ¿no? Si no me equivoco. Así Sí, es. Dale, sí. Listo. Bueno, chicos, nos dejo Muchas gracias, tranquilos. doctora. Gracias por la clase.